Buenos días, ¿cómo estáis? Hoy continuamos con el capítulo 2 de Chamanes de México, de Jacobo Greenberg. Y el tema de hoy es una de las grandes chamanas conocidas. Algunos la llaman como la más poderosa de todos. Doña Pachita, de la Ciudad de México. Me tiene fascinado el mundo de los chamanes, la obra y el trabajo que hizo Jacobo Greenberg, al igual que el libro rojo de Carl Jung. De hecho, al estar trabajando con estos dos libros a la vez, me vienen un montón de ideas o percepciones que yo creo que cualquiera de nosotros puede tener. Y es que estoy llegando no es conclusión, pero a la idea de que en realidad las cosas o las personas que vemos en el campo espiritual, como fue el caso de Don Lucio, ¿no? Don Lucio de Morelos, cuando cuenta que estuvo 3 años en el otro lado con los trabajadores del tiempo y los describió perfectamente, con formas físicas, vestidos. Y recuerdo que él hablaba del pastor de los pastores y lo vio como una persona con barba blanca, blanco, con pelo blanco. Y luego no comparando, sino también leyendo las visiones de Carl Jung, las que él tuvo y algunas que cuenta de gente que iba a verlo, yo he llegado a la conclusión de que en realidad esa parte que vemos en el campo espiritual, esas personas que vemos o escenarios o paisajes, todo son proyecciones culturales que en realidad existen en nuestra mente, que lo que hay de verdad en todo eso es energía. Y la forma en la que lo vemos es una proyección nuestra. Esa es la idea que estoy llegando. Y estoy llegando a esa idea también a través del libro Del cielo y del infierno de Emanuel Swedenborg, donde él tuvo la suerte de que estas energías le dejaron ver los estadios que existen después del tránsito de la muerte, desde el infierno hasta el cielo, y donde él describe a la perfección formas, casas, lugares, espacios, totalmente. Yo creo que esos son proyecciones nuestras culturales y que lo que de verdad existe es energías. Bueno, dicho esto, que es un matiz, sin más, al que le estoy dando vueltas, vamos a empezar con el capítulo 2, Chamanes de México, de Jacobo Greenberg, Doña Pachita. Cuando movemos un brazo o emitimos una palabra, no necesitamos ser conscientes de los patrones neuronales que necesitamos activar para realizar el movimiento o la verbalización. Digamos que actuamos de manera natural, mecánica. Natural por mecánica, porque ya está aprendido. Simplemente damos la acción y esta aparece. Entre el deseo y su satisfacción existen niveles automatizados de codificación. En otras palabras, una serie de circuitos preordenados se ponen a funcionar y de su actividad automática depende la correcta y precisa emisión. Generalmente nuestro cuerpo físico es el único instrumento que nuestra psique es capaz de controlar en una interacción mente-materia, relativamente directa, con un mínimo de latencia. Algunos de nuestros chamanes de México, sin embargo, han aprendido a expandir la interacción antes mencionada hacia objetos externos o objetivos externos a nuestro cuerpo físico. Aunque la evidencia acerca de lo anterior no deja lugar a dudas sobre su veracidad, el mecanismo implicado es todavía un misterio. Personalmente, nos cuenta Jacobo, tuve la oportunidad de observar directamente el trabajo de una de las grandes chamanas de nuestro país, Doña Pachita, de la Ciudad de México, y de comprobar no solamente su capacidad para afectar la materia con su mente, sino la de utilizar esta capacidad para realizar milagrosas operaciones quirúrgicas.
Bárbara Guerrero, que este es su nombre, era el nombre de nacimiento de Pachita. La conocí cuando estaba a punto de cumplir 80 años de edad, pero todavía mostraba una fuerza y poder envidiables. La encontré en una reunión a la que había sido invitado en la residencia Lázaro Cárdenas de Los Pinos. Una semana antes, Margarita López Portillo me había sido presentada y después de una conversación acerca del estado de conciencia de México, me invitó a esta reunión. Acerca de Margarita López Portillo, si veis el documental que mencioné en el primer capítulo, os dice que era la hermana del presidente, que tenía mucho poder, que estaba metida en estos temas y que de alguna manera se trató de tapar que el encuentro fuese en Los Pinos. El documental vale la pena. El salón en el que nos encontrábamos era amplio, soleado y lleno de jaulas enormes, con pájaros traídos de todas las regiones del país, que permanecían plácidos en relativo silencio. De pronto, y al unísono, todos los pájaros empezaron a trinar, y el volumen de sus sonidos, sumados entre sí, nos ensordeció, haciéndonos voltear en todas direcciones, tratando de encontrar la razón de tan estrepitoso acontecimiento. Junto a la puerta de entrada al salón, una figura rechoncha, bajita y de un andar simpático y risueño estaba entrando. No cabía duda alguna que los cantos de los pájaros estaban relacionados con esa mujer, la que, vestida humildemente y cubierta por un suéter viejo, se nos acercaba sonriente. Era Pachita. Y los pájaros de México le habían dado la bienvenida. Yo estaba pasmado por el acontecimiento y no podía apartar la vista de esta mujer, la que cada vez me parecía más bella y profunda. Pachita se sentó en una silla frente a Margarita y sin preámbulo alguno la interpeló. ¿Por qué hay tantos impuestos, Margarita? ¿No ves que el pueblo se está muriendo de hambre? Yo noté que la expresión de Margarita cambiaba y que miraba, como yo, la manga raída del suéter de Pachita. Después descubrimos que Pachita se había vestido a propósito con ropa vieja. La López Portillo le contestó en un susurro: te juro que yo no tengo nada que ver con los impuestos, pero te prometo que se lo voy a decir a mi hermano. Después nos sirvieron café. Un mayordomo de levita, sosteniendo una charola, se acercó a Pachita y se lo ofreció en una taza de porcelana. Ella la vio, burlona, y dijo en voz alta, como asegurándose de que todos pudiéramos oírla: a mí, tráigame café de olla. El mensaje era claro y yo empecé a admirar a Pachita y a desear conocerla mejor. Como si ella hubiese oído mis pensamientos, se me acercó y me invitó a ir a verla a su casa la siguiente semana. Ya he descrito en 2 libros lo que vi en la casa de Pachita el primer día que fui a verla y lo que seguí observando durante los meses en los que tuve el privilegio de trabajar a su lado. Aquí solamente haré un breve resumen de mis experiencias. Si no recuerdo mal, el libro 3 está dedicado a Pachita. El libro 3 de los 7 que hay de chamanes de México. Genealogía de Pachita. El origen del linaje de Pachita es totalmente desconocido. Existe alguna indicación en el sentido de que el trabajo realizado por esta chamana nahuala era también ejecutado por algunos de los príncipes aztecas, entre los que se encuentra Cuauhtémoc, el último emperador azteca. Existen evidencias acerca de trabajos similares a los que realizaba Pachita, grabadas en las piedras de Ica, descubiertas por el doctor Cabrera, en Perú. Estas evidencias inscritas en las piedras de Ica son altamente especulativas, pero sugerentes de que el origen de las habilidades que manifestaba Pachita se remontan a un pasado muy lejano de la humanidad. Pachita decía que su linaje pasa de generación en generación, mediante parentesco directo. De esta forma, Pachita afirmaba que después de su muerte su trabajo sería realizado por uno de sus hijos del sexo masculino,
el que a su vez lo heredaría a una hija, y así sucesivamente hasta cumplir 10 generaciones. Si es correcta la suposición de que el origen de las habilidades de este linaje es remoto, habría que cuestionar la concepción según la cual nos encontramos en la actualidad en un estado de superación tecnológica con respecto al pasado. En otras palabras, el trabajo de Pachita, como veremos enseguida, era tan extraordinario, tecnológicamente hablando, y su origen tan remoto, que habría que suponer que nuestros antepasados tenían conocimientos que nosotros desconocemos, a pesar del aparente adelanto tecnológico en el que vivimos. Pachita nació en la ciudad de Parral, estado de Chihuahua, al norte de la República Mexicana, un día de diciembre del año 1900. Fue abandonada por sus padres por ser hija ilegítima y adoptada por un personaje extraño, el cual se llamaba Charles, de origen africano y de tez negroide. Según una descripción hecha por la misma Pachita, al autor del presente estudio, Charles se dedicó a enseñarle una serie de procedimientos de curación, manejo energético, visiones acerca de las estrellas y obtención de información oracular. Charles regresó a su país cuando Pachita tenía 15 años de edad y a partir de ese momento, Bárbara Guerrero vivió sola y con sus propios medios. Cuenta Pachita que ella desconocía sus propias capacidades curativas y que en una ocasión, al asistir a un circo que se presentaba cerca de donde vivía, en el norte del país, se encontró con un elefante bebé que estaba muy enfermo. Pachita se acercó a este animal y lo curó. A partir de ese momento comenzó su carrera de curandera. No me gusta lo de curandera, de chamana. Sin embargo, la época, 1915, era impropia para la manifestación abierta de estas capacidades curativas. Ahora ni os cuento. Y temiendo que la gente la considerara una bruja y por lo tanto la persiguiera, Pachita ocultó sus habilidades. Luchó junto a Villa durante la Revolución. Fue soldadera. Después se dedicó a diferentes actividades. Fue bailarina, trabajó vendiendo billetes de lotería, cantando en los camiones de la Ciudad de México, a la que llegó en una fecha desconocida por el autor. Ya en edad adulta, se dedicó abiertamente a la curación, se estableció en la Ciudad de México y empezó a recibir enfermos. ¿Y qué modalidades usaba o trataba doña Pachita? Las modalidades de trabajo de esta chamana nahuala pueden ser divididas en 4 categorías. En primer lugar, lo que podría denominarse trabajo de diagnóstico. En segundo lugar, el trabajo quirúrgico. En tercer lugar, está el manejo del espacio, la materia y la energía. Y por último, el trabajo iniciático o místico. El segundo y el tercero como que nos pone en alerta. Trabajo quirúrgico y el manejo del espacio, la materia y la energía. En primer lugar, el diagnóstico. Pachita usaba diferentes procedimientos, cada uno de ellos con una maestría inigualable. Una de las formas de diagnóstico era la visualización de las palmas de las manos de los pacientes. A través de la decodificación de las formas de las líneas de las palmas, de su coloración y de aspectos que no fueron posibles dilucidar, Pachita diagnosticaba enfermedades específicas, localizaba abscesos, tumores, úlceras o infecciones en órganos particulares. Otra de las modalidades era la de tocar con sus manos zonas del cuerpo de los enfermos y a través de algún mecanismo sensorial desconocido detectar en esas zonas y en las profundidades del cuerpo enfermedades, infecciones, tumores, etc. Algunas veces la vi utilizar huevos que frotaba contra la piel de los enfermos para obtener información acerca de los padecimientos que sufrían. Pachita tenía también la capacidad sutil de poder diagnosticar algunas enfermedades con solo ver al paciente. Estas habilidades la llevaban inclusive a poder detectar a enfermos a distancia y a diagnosticar con exactitud sus alteraciones y procesos patológicos. Modalidad quirúrgica.
La principal actividad de Pachita era la de intervenir quirúrgicamente a sus pacientes. Las operaciones eran realizadas en un pequeño cuarto iluminado tenuemente con varias veladoras y adornado con un altar de 7 peldaños en los cuales se podían ver cuadros y estatuas de Cuauhtémoc, de la Virgen de Guadalupe y de otros santos. Las operaciones se llevaban a cabo en una de las esquinas del cuarto, en una pequeña cama de madera sobre la cual se colocaba un hule espuma cubierto con un plástico transparente. Los enfermos eran acostados en esa improvisada cama y una vez descubierta la parte del cuerpo afectada por la enfermedad, un ayudante de Pachita mojaba un algodón con alcohol y frotaba el líquido sobre la piel. Después Pachita pedía un instrumento, que era un cuchillo de monte de aproximadamente 15 centímetros de longitud. Tomándolo con su diestra, localizaba la zona de incisión y sin preámbulo lo introducía y abría. La incisión generalmente era grande, con una consecuente hemorragia natural. Generalmente los enfermos se quejaban y manifestaban dolor, aunque no comparable con el que podría esperarse, sin la aplicación de anestésicos. En otras palabras, los enfermos no eran anestesiados, tampoco se les aplicaba sustancias de aletargamiento que permitieran explicar la ausencia de dolor interno cuando Pachita hacía las incisiones con su cuchillo. Algún mecanismo misterioso, sin embargo, amortiguaba el dolor. Después de la incisión del cuchillo, era introducido al interior del cuerpo. Tras una maniobra rápida, era extraído un tumor, cortando un pedazo de órgano o simplemente colocando en su lugar algún tejido. Lo que habéis oído, colocando en su lugar algún tejido. Tuve la oportunidad de hacer un seguimiento de varios pacientes operados por Pachita de tumores. Recuerdo, por ejemplo, el caso de 2 mujeres norteamericanas a quienes en Nueva York les habían diagnosticado tumores cerca de la matriz. Después de la operación, en la que estuve presente, ambas enfermas se fueron a recuperar a mi casa. Esto me permitió constatar los resultados. En la zona de incisión se observaba una pequeña cicatriz, parecida a lo que podría ser un diminuto rasguño. 2 años después, en un viaje que hice a Nueva York, pude hablar con estas 2 pacientes de Pachita y me confirmaron que sus tumores habían desaparecido después de la intervención y que no habían tenido ninguna molestia ni secuela posterior. Pachita realizaba también trasplantes de órganos. En los casos en los que llegaba un enfermo con alguna alteración grave en uno de sus órganos, por ejemplo, un cáncer pulmonar, Pachita con su cuchillo de monte abría la piel, cortaba las costillas utilizando una sierra de plomero tipo vernácula, extraía el pulmón afectado y luego efectuaba el trasplante. El órgano trasplantado era absorbido extrañamente desde adentro del cuerpo y después de hacer un ruido característico, como si se inflara un globo, la incisión se cerraba y el paciente era colocado en recuperación. Como podéis ver, estamos ante algo potente, y es potente porque nos lo está contando Jacobo Grinberg, pero es que también estuvo allí presente Jodorowsky. Lo está contando un hombre de ciencia. Después de las operaciones, los pacientes eran vendados en la zona tratada y durante media hora reposaban en el mismo cuarto o quirófano en el que se había realizado la intervención, más bien cuarto que quirófano. De acuerdo con Pachita, este lapso de descanso servía para equilibrar los campos de energía del cuerpo a fin de que el paciente se recuperase. Luego este era ayudado a reintegrarse en su hogar, donde debía permanecer 72 horas en reposo absoluto. Los trasplantes eran múltiples. Yo vi decenas de casos de pulmón, por lo menos 4 de riñón y otras intervenciones que describo ampliamente en mi libro acerca de Pachita. En ocasiones, los órganos para los trasplantes eran aportados por los mismos pacientes, quienes los conseguían
en una morgue. Otras veces era Pachita quien, mediante una materialización, hacía aparecer el órgano o a ser trasplantado. Estas operaciones de materialización pertenecen a la tercera modalidad del trabajo de Pachita, es decir, al manejo del espacio-tiempo, cuyo procedimiento describiré enseguida. Esto último que acabo de contar, que parece que hemos ido al taller mecánico a por riñones o pulmones, a nosotros, en general, nos puede llamar la atención. Y sí, nos llama la atención. A mí me llama la atención. Pero uno tiene la capacidad suficiente para entender que hace tiempo las cosas eran distintas y estas cosas existían. Y en realidad todavía existen hoy, en muchos países. Por lo tanto, la sorpresa queda en sorpresa y seguimos. Como dicen por ahí, procedemos con el tema el manejo del espacio y el tiempo. Manejo del espacio-materia. En los casos de operaciones quirúrgicas que implicaban trasplantes en los que los pacientes no podían conseguir el órgano a reponer, Pachita realizaba unos movimientos extraños con sus brazos y manos en el aire, después de los cuales generalmente aparecía un tejido que era utilizado para el trasplante. Pachita realizaba materializaciones en forma cotidiana y sin prestarles mayor atención. Era capaz de alterar diferentes niveles de organización del espacio de tal forma que lograba que este espacio transparente sufriera un cambio en su estructura fundamental, dando lugar a un objeto. Yo tuve oportunidad de ver esto docenas de veces. Un día inclusive Pachita me entregó algo que había recién materializado y que era un pequeño marco metálico cobrizo de forma ovalada y con vidrio, que contenía un óleo diminuto de un artista desconocido llamado Flo. Un manejo también extraordinario del espacio-materia era realizado durante las operaciones. Por ejemplo, la utilización del cuchillo de monte era casi simbólica. El cuchillo realmente no era utilizado como bisturí, sino que parecía bastar el contacto de su punta con la piel para que ésta se abriese. De igual manera, cuando las heridas se suturaban, no se utilizaba hilo ni aguja, sino un manejo similar del espacio-materia, que de alguna manera hacía que la apertura sufriera un proceso de inversión y lo que antes se había abierto ahora se cerrara por sí solo. Todas las situaciones de manejo quirúrgico, diagnóstico o de alteración de la estructura del espacio estaban acompañadas de una mística particular, en que Pachita continuamente hacía referencia a Dios, al Padre y a una serie de entidades que le eran familiares. Esto nos lleva a la cuarta modalidad de su trabajo, modalidad iniciática o mística. Pachita afirmaba desconocer el mecanismo mediante el cual realizaba su trabajo. Inclusive afirmaba no tener conciencia de lo que hacía su cuerpo durante las intervenciones quirúrgicas o durante el manejo del espacio-materia. Decía que todas estas maniobras las realizaba su protector, el que se introducía en su cuerpo para manejar su materia y realizar las milagrosas intervenciones sin la conciencia normal de Pachita. Sobre esta conciencia, Pachita decía que la sentía como localizada en una especie de jardín, reposando, mientras su cuerpo era manejado por su protector, quien realizaba las operaciones. El protector de Pachita era Cuauhtémoc, último emperador azteca. Apareció en el momento en el que se iniciaba el trabajo quirúrgico, cuando Pachita se sentaba en una silla antes de iniciar las operaciones. Ella cerraba los ojos, respiraba profundo y después de ejecutar una serie de movimientos extraños, de pronto aparecía una personalidad alterna que se presentaba con el nombre de Cuauhtémoc. Varias veces presencié este trance en el que Pachita transformaba su personalidad. Cuando Cuauhtémoc aparecía, la voz de Pachita cambiaba, su cuerpo se mostraba más fuerte, su actitud pasaba de ser de una cualidad femenina a otra masculina, su presencia se volvía regia,
en el sentido más estricto de la palabra y generalmente saludaba a quienes presenciábamos la metamorfosis diciéndonos: en el nombre del Padre, yo os saludo. Cuauhtémoc contaba que en su época, durante su reinado, los emperadores aztecas, como él, además de aprender a dirigir el imperio desde el punto de vista político, aprendieron a manejar la energía en procesos quirúrgicos, similares a los que he descrito. Cuauhtémoc consideraba que su misión en la tierra había sido interrumpida por la conquista española y que Pachita, por medio de su cuerpo, le ofrecía la oportunidad de concluir su obra. A este cuerpo de Pachita Cuauhtémoc lo denominaba la envoltura de materia y hablaba de él como si fuese un traje o herramienta que utilizaba en forma directa para realizar las maniobras quirúrgicas y las otras modalidades de trabajo que han sido descritas. La aparición de esta personalidad alterna era siempre acompañada de un mensaje iniciático o místico en el que se mencionaba la existencia de poderes sobrenaturales que guiaban el desarrollo de los acontecimientos del mundo. Cuauhtémoc contaba que él y un grupo de colaboradores de su nivel realizaban trabajos de remodelación planetaria, de equilibrio energético planetario, de desviación de influencias negativas y de prevención de crisis en alguna o varias zonas del mundo. Esta última consideración nos lleva hacia el cuestionamiento del concepto de realidad de Pachita y de su linaje. Yo estoy sin palabras como con vosotros, supongo. No, como dicen por aquí, no estoy metiendo bocado porque no tengo nada que meter, pero me tiene, por decir algo, fascinado. Estas son las cosas que de repente como que nos paran, ¿no? Y dice uno, pero para, tate, para. Que es como de no creer, a no ser... Imaginaros que viniese de otra persona. Es que vamos, lo cuestionaríamos todo, pero es que viene de Jacobo Greenberg, neurofisiólogo y psiquiatra y psicólogo. Es que dices, no puede ser. Interesante. Concepto de realidad de Pachita. Como vimos antes, Pachita consideraba que además del mundo cotidiano del que ella era partícipe, existían realidades alternativas en las que convivían seres que tenían mayor poder y capacidad de modificación de eventos que los seres humanos. A estos seres, Pachita los llamaba protectores y manifestaba tener uno propio, afirmando que la mayor parte de los seres que compartían su trabajo también adquirirían, por tal hecho, un protector o guía espiritual. Esta concepción de la realidad no puede ser reducida a un solo nivel, sino considerada más bien en varios niveles, ocupados y vividos por diferentes seres. Así Cuauhtémoc, como habitante del mundo espiritual, y según esta concepción vivía en compañía de otros seres de la misma categoría energética, con los que elaboraba y realizaba diferentes operaciones, entre las cuales estaban las quirúrgicas, utilizando como medio el cuerpo de Pachita. En otro nivel de realidad, estos seres espirituales eran a su vez comandados por seres de otra categoría, más cercana a lo que Cuauhtémoc denominaba el Padre Supremo o Dios. Diferentes niveles, llamarlos de sabiduría o amor, porque al final es amor. Esto también lo define en estratos, niveles, Emanuel Swedenborg en su Teoría del cielo y del infierno. Lo define tal cual. En muchas ocasiones, durante las operaciones quirúrgicas, cuando el cuerpo de Pachita era ocupado por Cuauhtémoc, él se despedía de sus colaboradores para ir a consultar al padre sobre las decisiones a tomar o sobre qué maniobras hacer con sus enfermos. Cuauhtémoc decía literalmente que iba a preguntarle al padre y que regresaría después de recibir instrucciones. En el concepto de realidad de Pachita existían por lo menos 3 niveles. 1, el nivel de los seres humanos cotidianos. 2, el nivel de los protectores, como el mismo Cuauhtémoc. 3, el nivel del Padre Supremo, como comandaba
que comandaba a los otros dos niveles. Dentro de este concepto de realidad, Pachita también incorporaba la existencia de otro ser que llamaría muerte. Este aparecía y se manifestaba cuando alguno de los enfermos era diagnosticado como incurable. La aparición de la muerte como ser específico muchas veces estaba acompañada de ruidos o palabras que salían de la misma boca de Pachita. En ocasiones oía a Pachita mencionar el nombre del profeta Elías como guía de su linaje. ¿Os suena Elías de algo a los que seguís el canal? Elías es el que se le aparece a Carl Jung en el libro rojo, del que habla muchísimo. Repito, en ocasiones oía a Pachita mencionar el nombre del profeta Elías como guía de su linaje. En otras oía hablar acerca de otros seres míticos que parecían tener un contacto muy cercano con el linaje de Pachita. Paralelo al concepto de realidad descrito, Pachita defendía un proceso de desarrollo de la consciencia que a continuación describo. Eso es súper importante porque sabéis que estamos haciendo un libro acerca de la consciencia de Neville Goddard, el desarrollo de la conciencia según Pachita. Pachita consideraba que en el mundo existían por lo menos dos fuerzas o poderes fundamentales que en ocasiones se enfrentaban en batallas mortales y terribles: la luz y la oscuridad. La luz era, para Pachita, sinónimo de amor, de oración, de curación, de buenas intenciones y de trabajo sano. La oscuridad, en cambio, era muerte, degeneración, engaño, trabajos sucios, trabajos diabólicos o brujerías. Pachita hablaba de la existencia de enfermedades provocadas por los daños. Los daños eran brujerías causadas por hechiceros que eran pagados para realizar trabajos de maldad en otros seres humanos. Los trabajos eran reconocidos por Pachita por un olor característico o una actitud también característica. Cuando un daño era detectado, Pachita anunciaba que el siguiente paciente era un paciente de daño y que por lo tanto debían tomarse precauciones adecuadas para trabajar e intervenir quirúrgicamente en este tipo de pacientes. Generalmente, cuando se anunciaba un daño, se hacían cadenas de protección en las que los colaboradores se tomaban de las manos y formaban un círculo. En otras ocasiones, algunos colaboradores lanzaban al aire un líquido balsámico que, según ellos, mantenía alejados a los pacientes de las presencias negativas que querían afectarlos. Hay algo que hasta ahora en el canal no hemos hablado, aunque yo lo he mencionado de pasada, muy de pasada, acerca. Todos tenemos claro que la mente, la intención, la conciencia, donde ponemos la atención, ponemos la energía, siempre ha estado funcionando. La ley de la atracción o la ley de la asunción, llamarla como queráis. Y claro, siempre estamos hablando, que es lo que nos interesa a nosotros, de salir de unos estados anímicos, emocionales, hábitos, e irnos hacia otros más conscientes, más sanos y mejores. Hemos descubierto que a través de despertar la conciencia y dirigir el pensamiento, vamos hacia esos lugares. Desconocíamos antes la conciencia, pero de lo que no hemos hablado, y que aquí habla ya Pachita y también habla Carl Jung, es que hay gente, parece ser que a niveles físicos, materiales nuestros de la Tierra y a niveles espirituales, que se dedica también a lo contrario, y que es cierto que existe una lucha constante entre la luz y la oscuridad. De ahí la importancia de algo que comenté el otro día, de poder entrar y salir, de poder, en esas fases que llamamos de inducción, prepararnos antes de nada con una protección nuestra mismo de libertad de albedrío de poder salir, de que no exista control ni atrape. Yo no suelo hablar mucho de esto porque no es un tema que me interese mucho, pero el que no me interese no quiere decir que no exista. Que existe. Lo que estaría bien saber, que igual aquí lo descubrimos más adelante, es por qué existe también en esos planos esas luchas entre el bien y el mal, o entre la luz y la oscuridad.
A mí se me ocurrió la respuesta, que es la de la polaridad. Pero bueno, iremos pensándolo y seguro que aparece por algún lado. Pedido está. Generalmente, cuando se anunciaba un daño, se hacían cadenas de protección. El desarrollo de la conciencia, para Pachita y su linaje, implicaba vencer la oscuridad y fortalecer la luz. Según ella, todos los seres tenían como motivo primordial la búsqueda de la luz, todos nosotros. Y esa motivación hacía que todos los seres tuvieran conductas dirigidas al logro de estados positivos de amor y de sana relación con sus prójimos. En esto estamos todos nosotros ahora mismo. De esta forma, el concepto de desarrollo de la conciencia que defendía Pachita implicaba la existencia de un centro esencial luminoso en cada ser humano y la necesidad de activar este centro oponiéndose a cualquier barrera que dificultara la manifestación del mismo. Pachita consideraba que el arma más poderosa era el amor y la luz, y que no importaba la aparente actitud destructiva de algún ser, éste siempre viajaba en busca de luz. La doctrina de Pachita era, pues, la de acrecentar los estados luminosos y la de trabajar en pos de una mayor existencia de luz y amor en el mundo. En este sentido, yo asistí a por lo menos 5 operaciones quirúrgicas en las que del cuerpo de los pacientes eran extraídos objetos y animales que representaban la materialización de los daños. A estos objetos o animales se les trataba en una forma muy especial. Pachita decía que después de ejecutar una operación de extracción de daños, por la noche se establecía una lucha mortal entre ella misma y el causante del daño, que aparecía para tratar de recuperar el poder perdido sobre su paciente. Recuerdo el caso de un niño de aproximadamente 7 años de edad que fue operado en la clínica de Pachita, en la habitación de Pachita, en Parral, de un daño localizado cerca del corazón. Este niño apareció acompañado de su madre, la cual se quejaba de la mala conducta, actitudes destructivas y lenguaje obsceno de su hijo. Al estar en presencia de Pachita y después de ser diagnosticado como de enfermedad por daño, Pachita decidió operarlo al día siguiente. El niño llegó a la habitación con su madre. Se sentaron en la antesala. En determinado momento, una de las camionetas que estaba estacionada cerca de la clínica perdió inesperadamente el freno de mano y empezó a rodar en dirección hacia donde estaba el niño. Un instante antes de que el vehículo lo alcanzara, alguien salvó al pequeño, quien inmediatamente fue introducido al quirófano para ser intervenido. Recuerdo que este niño fue llevado a rastras a la mesa de operaciones y acostado en ella en contra de su voluntad. Después de que Pachita pidió paz para el pequeño, la entidad que ocupaba el cuerpo del niño contestó que jamás lo dejaría. Pachita esgrimió el cuchillo de monte contra el pequeño, quien con voz ronca contestó que no le afectaban las amenazas. Cuando el cuchillo estaba a punto de ser introducido, el niño empezó a gritar pidiendo auxilio. Pachita abrió el pecho, extrajo un objeto rectangular de color negro carbón y enseguida cerró la herida. En ese momento, el niño empezó a llorar. Pachita tomó en sus manos y le dijo que por fin había recuperado su ser íntegro y que ya nadie lo molestaría jamás. El niño fue entregado a su madre, la que varios días después se presentó diciendo que su hijo estaba totalmente transformado. Se había convertido en un niño normal, sin alteraciones conductuales, sin actitudes agresivas y que utilizaba el lenguaje que correspondía a su edad. Este caso, como muchos otros que pude atestiguar, indican que Pachita tenía control sobre mecanismos que se manifiestan en formas objetivas y materiales, como por ejemplo los objetos localizados en el interior del cuerpo de sus pacientes. Es evidente que estos mecanismos afectan en grado sumo la conducta del hombre. Sin embargo, resultan todavía desconocidos para la ciencia. Yo creo que hay que ir tomando respiraciones, inhalar y exhalar, porque a mí me tiene esto en un estado verdaderamente, no sé cómo llamarlo, de atención, de tensión, de concentración. A veces me entran un montón de dudas, me pregunto qué estoy haciendo aquí leyendo esto.
No pasa nada, lo voy a leer entero, vamos, voy a leer los 7 libros, vamos a revisarlos, a ver las conexiones que tienen con otras visiones y otros chamanes de otros lugares, porque tengo por aquí unos libros más, a lo que cuenta Carl Jung. Vamos a revisar y a comparar también con algunas de las cosas que cuenta Manuel Swedenborg en el libro que os he mencionado. Sin miedo. A mí lo que más se me está despertando es este concepto de lucha entre luz y oscuridad. Y de hecho me han venido varias cosas a la cabeza, pero no las voy a contar porque no creo que es precipitado. Pero quizá un poquito más adelante las voy a revisar. Igual podemos hablar de estas cosas que tienen que ver con estas percepciones que a veces hemos tenido, como diciendo, uff, qué energía, ¿no? Pero bueno, lo dejamos aquí y esto lo veremos más adelante. Pachita es considerada, y con razón, como una de las mujeres más extraordinarias de todos los tiempos. Su capacidad curativa, su manejo de la realidad y su control sobre los niveles de realidad alternos difícilmente pueden ser superados. Un intento de explicación de lo que Pachita hacía es necesario, aunque de antemano sabemos que tal intento está destinado al fracaso, porque los fenómenos que se manifestaban a través de ella son demasiado complejos y desconocidos como para poder ser integrados en una concepción científica adecuada. La inexistencia de esta concepción, sin embargo, no es argumento suficiente para invalidar las observaciones realizadas en Pachita, las cuales han sido verificadas no solamente por este autor, sino por otras personas que han estado en contacto con ella. Y de hecho en el libro da un apéndice de gente que ha visto lo mismo que ha visto Jacobo Grinberg. Pachita era capaz de modificar la realidad en un grado total, era capaz de afectar campos energéticos, organizaciones corporales, tejidos y mecanismos fisiológicos sobre los que ejercía un poder de transformación. ¿Cómo y a través de qué medios se realizaban estas maniobras? Es imposible saberlo. Probablemente Pachita tenía la capacidad de visualizar un determinado acontecimiento quirúrgico y bastaba esta creación mental para que el acontecimiento ocurriera en la realidad. Si esto es así, Pachita de alguna manera conocía las leyes de la organización del espacio y la materia y las relaciones que existían entre estas leyes y sus propios procesos psíquicos. Esta posibilidad es una de tantas tentaciones de racionalización del proceso que ocurría siempre que Pachita trabajaba con sus pacientes. En este sentido, recuerdo que en una ocasión apareció en el quirófano un muchacho delgado, triste y débil, con la piel violácea, lo que fue reconocido inmediatamente como manifestación de problemas circulatorios intensos. Pachita invitó al joven a acostarse en la mesa de operaciones y sin mayor preámbulo abrió el pecho con su cuchillo de monte. Cortó después las costillas e introdujo el cuchillo extrayendo el corazón, todavía conectado con la aorta y con las otras derivaciones venosas. Palpitante, lo colocó a un lado de la terrible incisión sobre el pecho del paciente. Durante esta operación yo trabajaba junto con Pachita y al observar el corazón latiendo fuera del cuerpo me impresioné a tal grado que repetí varias veces en voz alta: Dios mío, Dios mío, Dios mío. Ante esa manifestación de asombro, Pachita ladeó la cabeza, llamando a uno de sus colaboradores, le dijo al oído, pero con suficiente intensidad como que para yo poder oírlo: Jacobo todavía no es uno de los nuestros. En efecto, Jacobo todavía no aceptaba lo que estaba sucediendo ante sus ojos como una realidad cotidiana posible, sino que aún tenía la concepción de que aquello era extraordinario e imposible desde el punto de vista de la ciencia y la tecnología contemporáneas. Esta experiencia me hizo comprender y me permitió asomarme un instante al mundo de Pachita, en el cual la realidad milagrosa resultaba cotidiana y la idea más extraordinaria era convertida inmediatamente en realidad fáctica, a través de un mecanismo totalmente desconocido para mí.
La misma sensación de imposibilidad y asombro ante lo que veía me ocurrió durante las operaciones que Pachita realizó en una niña de 13 años que había sido descerebrada durante una intervención practicada en un hospital de la Ciudad de México. Descerebrada no sé qué exactamente, pero bueno, asumo que algo en el cerebro. La niña era prácticamente un vegetal. No controlaba esfínteres, no hablaba, no caminaba y vivía en una silla de ruedas totalmente inválida. Pachita realizó en ella alrededor de 10 operaciones tratando de reconstruir la masa encefálica que había sido destruida por sobredosis de anestesia. Asistí a 4 de esas operaciones, en la que Pachita abría el cráneo dejando al descubierto la corteza cerebral para luego con su cuchillo, cortar un pedazo del cerebro. Después materializaba tejido cerebral para introducirlo en el lugar dañado, que previamente había extraído. Las heridas ocasionadas en cada una de las operaciones las cerraba utilizando un procedimiento energético que consistía en colocar las manos sobre la herida y concentrarse en las palmas, como si irradiaran una energía especial. Cada 15 días, la niña, acompañada de sus padres, volvía para control y ya no presentaba señales de infección o las alteraciones que generalmente suelen aparecer después de una intervención tan traumática. En lugar de ello, demostraba una mejoría notable. Años más tarde, tuve oportunidad de visitar a la paciente, que se había convertido en una joven de 19 años. Pude observar que los procesos activos por las operaciones de Pachita, aunque parcialmente, tuvieron éxito, ya que la muchacha, si bien era capaz de controlar sus movimientos, tenía un vocabulario restringido. Entendía prácticamente todo lo que se le decía, comía por sí sola, manifestaba un estado de alegría constante y con la ayuda podía caminar. Tales resultados muestran que lo que hacía Pachita tenía un efecto duradero y positivo en quienes iban a verla en busca de ayuda y alivio para sus desgracias. De nuevo, tomemos aire, inhalemos, exhalemos, porque este es como el vídeo que hice ayer, ¿no? El de la salida, el de la entrada en el camino y el del regreso, del viaje del héroe. Y efectivamente Pachita lo había hecho entero. Nosotros estamos, iba a decir que a mitad de camino, pero me parece que no. Verdaderamente fascinante. Pachita poseía un control casi absoluto sobre la materia y la energía. Una posible explicación de este poder es que su consciencia estaba localizada en la fuente a partir de la cual se construye la realidad. De alguna forma sabía cómo modificar esta fuente y por lo tanto las manifestaciones que de ella surgen. Según Pachita, existe un nivel de uno mismo a partir del cual todo es posible y además lo es natural y directamente. Repito esto porque esto se refiere a todos nosotros. Según Pachita, existe un nivel de uno mismo a partir del cual todo es posible y además lo es natural y directamente. Pachita me regañaba cuando en mi asombro no parecía disociar su realidad de la realidad cotidiana. Parecía decirme que hasta que no aceptara como natural lo que ella hacía, no podría comprenderlo. Su comprensión era el hecho mismo. No había que buscar mecanismos sofisticados ni funciones complejas, sino aceptar que, cuando se llega a la fuente, todo es posible mediante un acto simple de voluntad. Para Pachita, todo tenía conexión con la consciencia. Todo era consciencia. Bastaba el deseo de la mente, localizada en la fuente de la realidad, para materializar el deseo. A Pachita le gustaba la teoría sintérgica. Cada vez que yo le transmitía las condiciones de la misma, se regocijaba. Me alentaba a seguir pensando que existía una interacción entre campos de energía y que de ella provenía el mundo de nuestras imágenes visuales. Yo sentía que ella veía los campos y sus interacciones, y que podía manejar su focalización no solamente con maestría, sino con la certeza que proviene de la evidencia directa.
Si hay alguien, diría yo, que era en sí la teoría sintérgica, es Pachita. La mente de Pachita estaba en unión con la mente de sus pacientes y colaboradores. No existe otra forma de entender su poder de conocimiento del otro, ni sus extraordinarias hazañas de diagnóstico. Según la teoría sintérgica, Pachita poseía un factor total de manejo de la focalización de su factor de direccionalidad. Eso le permitía hacer aparecer su experiencia en cualquier localización sin tener que trasladarse a ella. Por otro lado, su manejo del campo cuántico o de la realidad espacio-tiempo le permitía materializar y desmaterializar objetos o trasladarlos como si para ella no existieran distancias o espacios de separación. En conclusión, Pachita fue una de las más portentosos seres humanos que hayan existido. Su poder permitía realizar hazañas increíbles. Era una vidente que podía percibir la realidad desde una perspectiva o niveles tales que veía con claridad lo que para el resto permanecía invisible. Esa capacidad de ver hacía que pudiese diagnosticar con una exactitud asombrosa diferentes dolencias y enfermedades. A partir de su conducta, podemos deducir que existe un nivel de la realidad desde el cual es posible ver. Verdaderamente tengo pocas cosas que añadir, que está bien que esté callado un ratito. Porque lo que estamos aprendiendo aquí, de manera impactante, es aprender y entender qué es la consciencia. Y en ese estado de consciencia pura, en ese estado donde la realidad se manifiesta, a que conocemos algo o intuimos algo a través de la meditación cuántica, a través de lo que nos explica la física cuántica, Joe Dispenza. Incluso los Yoga Sutras de Patanjali, de esas cosas heroicas que podemos hacer o superpoderes, estamos entendiendo que con ese sentimiento, conciencia clara, pura, libre de amor, podemos materializar. Y también estamos descubriendo a través de Pachita, pero a través del primer vídeo que hicimos, don Lucio de Morales, que existe una polaridad no solamente en la Tierra, sino también en el mundo espiritual, y que efectivamente, tanto en la Tierra como fuera de la Tierra, hay seres, vamos a hablar en general, que se dedican a hacer el bien. La misión es hacer el bien. Hay seres que la misión es hacer el mal. Hemos aprendido, según Pachita, que todos tenemos esa luz interior y que es lo que nos motiva, pero que a veces se nos aparca o nos la consumen. Y que también hay seres que están pululando en un estado que no saben o no sabemos cuál es. A mí particularmente me encanta estos encuentros, que imaginaros, si nosotros estamos leyéndolos y a mí me está poniendo los pelos de punta, pero no de punta por miedo, no, miedo ninguno, porque nos está llevando hasta un extremo, porque hasta ahora estábamos co-creando, materializando, pues amores, desamores, enfermedades, ¿de acuerdo? Pero esto es otra película ya, esto es la actuación sobre un cuerpo de otra persona en la que cambia un pulmón, cambia un ojo, te cura un cáncer, esto es otra película. Y claro, esto es fascinante porque nos habla de todas las capacidades que tenemos dormidas y que
nos han dormido y a nuestros padres se las durmieron, pero que hay y existe y es real un mundo por descubrir, o muchos mundos por descubrir, y muchos trabajos por hacer después de esta vida que nos ha tocado ahora, la que sea. Y entendiendo estos procesos, podemos trascender, siendo nuestra misión aquí en la Tierra, la de todos, hacer el bien, superarnos, aprender, descubrir, llegar a un cambio, un final y seguir. De ahí que podamos empezar a entender, a perder lo que es el miedo a la muerte, o el mismo morir del que hablaba ayer en el viaje del héroe. Morir es quitarse los apegos. Y en la vida seguramente algunos hemos muerto ya por lo menos 2 veces, algunos a lo mejor más, para volver a salir como un ave fénix. Hasta aquí el capítulo 2. Doña Pachita de Ciudad de México, chamanes de México. El siguiente capítulo, el capítulo 3, es Doña María Sabina de Huatla. De esta, el otro día, en un documental de esos tan chulos que hacían antes en la televisión española, donde estaba Sánchez Dragó, Jacobo Ginsberg y tantos otros, porque si no recuerdo mal, esta es una experta en plantas y en psicodélicos. Alguno de ellos hizo algún comentario acerca de las sustancias. Pero esto lo veremos en el próximo capítulo. Os mando un abrazo, que tengáis un excelente día. No asustaros de nada, no pasa nada, todo está a nuestro alcance. Un abrazote, cuidaros mucho. Chao.